Tenemos sobre la mesa un material de origen fascinante, la verdad. Un texto que lanza una premisa tan simple como demoledora. Dice que la humanidad, ha pasado de vivir en cavernas a diseñar computación cuántica, pero que nuestra estructura psicológica sigue siendo, en esencia, la de un niño. Un niño con mejores juguetes. Exacto, un niño que huye del dolor y busca el placer, solo que ahora lo hace con distracciones mucho, mucho más sofisticadas. Nuestra misión en esta conversación será, pues, desempacar esta idea, que, a primera vista suena casi insultante, ¿no? Totalmente. Vamos a seguir el hilo del argumento para ver cómo se aplica algo tan personal como el sufrimiento a estructuras tan masivas como la religión e incluso a la espiritualidad moderna. Queremos entender qué es, según esta fuente, una verdadera madurez psicológica. Y es una exploración que nos obliga a mirar con otros ojos casi todo lo que damos por sentado. La tesis de fondo es que nuestras construcciones más complejas, ideologías, sistemas de justicia, Todo lo que consideramos serio. justo, no son más que construcciones de cartón, como escenarios muy elaborados que montamos para darle a nuestra infancia interna la ilusión de que hay un adulto al mando, de que alguien supervisa el juego. De acuerdo. Empecemos por el principio, porque el texto arranca con algo universal, el sufrimiento. Habla de experiencias como la traición, el rechazo, el fracaso. Lo que nos pasa a todos. Claro, pero aquí es donde el texto a mí me voló la cabeza. Propone que cuando sufrimos por estas cosas, no estamos reaccionando como adultos. Estamos, en esencia, haciendo el mismo berrinche que un niño al que le quitan un dulce. ¿Es realmente así de simple? La propuesta es que la estructura que está por debajo es idéntica. Lo que nos hace sufrir, según esta perspectiva, no es el evento en sí, la traición, la pérdida, Ok. sino lo que llama la expectativa rota. El dolor nace de esa colisión, a veces muy violenta, entre la realidad y la película que teníamos en la cabeza sobre cómo debería ser el mundo. Ah, claro. Es la psique infantil, que funciona con una lógica casi transaccional. Si yo hago A, el universo tiene que darme B. Cuando el universo no cumple, cuando la máquina expendedora cósmica se traga nuestra moneda y no nos da el dulce, la reacción es una rabieta. El texto lo llama, de hecho, un berrinche metafísico. Un berrinche metafísico. Me gusta el término. O sea, el dolor no es por lo que pasó, sino porque el guión que escribimos no fue respetado por la realidad. Tal cual. Eso resuena bastante. Y el argumento no se queda ahí, sino que escala esta misma lógica a nuestras construcciones culturales más grandes, empezando por la religión. Exactamente. La presenta no como una búsqueda de la verdad, sino como una proyección a escala cósmica de la dinámica más básica que conocemos, la relación entre un niño y sus padres. Se busca una autoridad superior. Se busca una figura que ponga orden, que premie y que castigue, porque la alternativa es aterradora. Las analogías que usa el texto son increíblemente directas. El infierno es el miedo a que papá nos castigue por portarnos mal. El cielo es la esperanza de que papá nos recompense por ser buenos. Incluso algo que a veces parece más filosófico, como la versión popular del karma. Claro. Se describe aquí como un universo que actúa de tutor moral. Un vigilante que lleva las cuentas para asegurarse de que nadie se salga con la suya. Y lo interesante es por qué estas narrativas son tan persistentes, tan poderosas. La tesis que se maneja aquí es que satisfacen una necesidad psicológica que está por debajo de la lógica. La incapacidad de aceptar un universo indiferente. ¿Indiferente? Sí, para la psique infantil, un cosmos que te juzga y te castiga es infinitamente preferible a uno al que no le importas en absoluto. Porque el castigo, al menos, es una forma de atención. Se prefiere la vigilancia a lo que el texto llama la soledad ontológica. Espera un momento. Soledad ontológica. Suena muy académico. Para que estemos en la misma página, ¿estamos hablando del miedo a estar fundamentalmente solos en un universo sin propósito, sin nadie que nos mire? Precisamente. Es el vértigo de reconocer que nuestra existencia no tiene un significado inherente, más allá del que nosotros le demos. Es la sensación de que no hay un plan, ni un director, ni un juez. Entiendo. Y según este análisis, casi toda la estructura religiosa es un mecanismo de defensa increíblemente sofisticado contra ese vértigo. Como dice la fuente, mejor un cosmos castigador, que al menos presta atención,
que uno indiferente. Ok, entiendo el punto sobre la religión como esta estructura paternal. Pero el texto no se detiene ahí, ¿verdad? Lleva esta idea de la guardería a lugares mucho más cercanos, a nuestras casas, a nuestras oficinas. Sí, la analogía se expande a toda la vida cotidiana. La cultura en su conjunto es descrita como una guardería extendida. A ver, La pareja, por ejemplo, se convierte en un refugio para no enfrentar nuestra propia fragilidad. El trabajo nos da una estructura externa, un jefe que nos dice qué hacer, para no tener que decidirlo nosotros cada mañana. La sociedad, con sus leyes, actúa como esa autoridad que nos pone límites y nos ahorra la carga de la libertad absoluta. y el entretenimiento. El texto lo describe como una manta para cubrir la soledad. ¡Qué fuerte eso! Es el clásico scroll infinito en el celular antes de dormir. Totalmente. El texto diría que no estamos buscando nada, sino usando el brillo de la pantalla para no sentir el silencio, para no estar a solas con nuestros propios pensamientos. El argumento de fondo es que todos estos sistemas, aunque funcionales, están diseñados para evitar que el individuo madure psicológicamente. Porque esa madurez, como se define aquí, implicaría aceptar verdades muy duras. ¿Cómo cuáles? Pues que nadie vendrá a salvarnos, que el universo no nos debe absolutamente nada y que la vida simplemente no está hecha a nuestra medida. La conclusión es que esa verdad es demasiado adulta para una especie que, que lleva milenios funcionando como una infancia organizada. Lo interesante es que este análisis no se queda en las estructuras tradicionales. También apunta directamente a la espiritualidad contemporánea, que a menudo se vende como el siguiente paso en la madurez humana. Y la crítica es feroz. Términos como despertar, manifestación, ley de la atracción, Prosperidad cuántica. son descritos como infantilismo con estética mística. La idea es que, aunque el lenguaje sea más sofisticado, la promesa de fondo es la misma que la de las religiones más antiguas. El universo te escucha. El universo te escucha, tus deseos son importantes, hay un plan, y si haces las cosas bien, ya sea rezar, meditar o vibrar alto, serás recompensado. Sigue siendo la lógica del dulce en la máquina expendedora. Si pongo la moneda de la buena vibra, el universo me tiene que dar lo que quiero. Exacto. Es la misma estructura, solo se ha cambiado al Dios Padre por un universo consciente que funciona según nuestros deseos. El texto contrasta esto con una posible espiritualidad real, que no ofrecería consuelos. ¿Y qué ofrecería entonces? Simplemente señalaría una verdad incómoda. El yo es la fuente de su propio conflicto, y ninguna fuerza externa va a venir a resolverlo. El mercado espiritual, dice la fuente, persiste porque ofrece lo que la psique infantil no puede abandonar, la ilusión de estar cuidada por algo superior. Y justo cuando uno piensa que el argumento ya es bastante crudo, el texto presenta su punto más difícil de digerir. Usa ejemplos históricos extremos para desnudar por completo la fantasía de un universo justo. Menciona a figuras como Pol Pot o Hitler. Sí, y señala un hecho histórico que es innegable y muy incómodo. Muchos de los mayores monstruos de la historia murieron de viejos en camas cómodas. Sin sufrir ni una fracción del dolor que infligieron. Ni una fracción. Y esto es clave, porque choca de frente con nuestra necesidad de creer que todo se paga, que hay una justicia final. Claro, es algo que necesitamos creer. Desde la perspectiva del texto, este hecho destruye por completo la fantasía infantil de un universo que equilibra las cuentas. Nos obliga a enfrentar lo que la fuente llama la asimetría insoportable de la existencia. La asimetría insoportable. Que el cosmos es completamente indiferente a la justicia humana. La realidad, según este argumento, es que no hay una balanza cósmica. La existencia no está interesada en la justicia, solo los humanos lo estamos. Y lo estamos precisamente porque no soportamos esa indiferencia. Pero, a ver, ¿no es esa creencia en la justicia final, aunque sea una ficción, lo que nos impide caer en la desesperación? ¿Es realmente maduro aceptar que el mal puede triunfar sin consecuencias? ¿O es simplemente deprimente? Esa es la pregunta central. El texto argumentaría que la madurez no es elegir la opción menos deprimente, sino la más apegada a la realidad, por dura que sea. Abandonar ese cuento no significa volverse nihilista, sino asumir la responsabilidad total de la justicia aquí y ahora, en el plano humano. Entiendo. Es un cambio de enfoque radical, de esperar justicia a crearla,
sabiendo que el universo no nos va a ayudar. Es una visión muy exigente, la verdad. Entonces, después de construir todo esto, el sufrimiento, la religión, la sociedad, ¿qué propone el texto como un adulto real? Porque está claro que no tiene nada que ver con la edad, para nada. La definición que ofrece es filosófica y muy directa. Un adulto, en el sentido psicológico profundo que se plantea aquí, es simplemente quien ha dejado de pedir caramelos metafísicos. Caramelos metafísicos, me encanta esa expresión. ¿Y cuáles serían exactamente esos caramelos? La fuente es muy específica. El primero, como acabamos de discutir, es la idea de que habrá un castigo para los malos. Abandonar la fantasía del ajuste de cuentas cósmico. El segundo, lógicamente, sería su contraparte, la idea de que habrá una recompensa para los buenos, que nuestras buenas acciones nos garantizan un premio. Exacto. El tercer caramelo es la creencia en un equilibrio final. La noción de que, al final de todo, el sufrimiento tendrá sentido. Las pérdidas se compensarán. Que la historia tendrá un cierre justo. El cuarto suena como el motor de casi todo el cine. La idea de que nuestra vida es una historia con un propósito, un arco narrativo que le da sentido a todo. Así es. Y finalmente, el caramelo más grande y más dulce de todos. La promesa de que habrá una continuidad personal garantizada después de la muerte. La idea de que este yo que somos no se va a terminar. Es una lista demoledora. Abandonar todo eso se siente como saltar a un vacío sin red. La imagen final que deja el texto es la de vivir sin esas promesas. Simplemente con la realidad, el hecho, la vida, sin guardería. Es una visión increíblemente desafiante, pero coherente. Haciendo un recuento de nuestro recorrido, hemos explorado esta idea provocadora de que bajo la sofisticada superficie de nuestro mundo late una psicología fundamentalmente infantil. Una que construye sistemas enteros, religiones, ideologías, para sentirse segura, para evitar el vértigo de lo que el texto llama madurez. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. El texto define la madurez como la capacidad de vivir sin un cuento, sin una narrativa de consuelo. Pero si toda nuestra civilización, nuestro arte, nuestras leyes, nuestra moral, se construye sobre la base de esos cuentos. De esas ficciones compartidas. Exacto. La pregunta ¿es realmente posible funcionar como individuos o como especie sin ellos? O, yendo un paso más allá, podría ser que este infantilismo, esta necesidad de crear historias que nos consuelen,